Hola, bienvenidos a nuestro ciclo de conferencias en línea, esta vez con enfoque en aves. Agradecemos a su asistencia y participación. Tendremos dos ponencias muy interesantes. Antes de comenzar, les recordamos seguir de cerca la información por parte de autoridades oficiales, siguiendo la Jornada Nacional de Sana Distancia, el aislamiento voluntario para prevenir la propagación del virus, así como el lavado de manos constante y el uso de cubrebocas. Sin más preámbulos, les presento a nuestro primer ponente, él es Josué Arroyo. Les platico un poco de el ingeniero Josué. Josué Arroyo es ingeniero agrónomo especialista en zootecnia por la Universidad Autónoma de Chapingo, maestro en ciencias en recursos genéticos y productividad, enfocado a nutrición y fisiología aviar por el Colegio de Postgraduados Campus Montecillo en Texcoco, Estado de México, y posterior hizo una estancia de investigación en Texas A&M University. Para finalizar su experiencia profesional es como nutriólogo de aves para Trout Nutrition México desde 2012 hasta la actualidad. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero. Buenos días. Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Muchas gracias por esta invitación. Bienvenidos sean todos a este segundo webinar especializado en aves. Muchas gracias, ingeniero. Les comparto la dinámica de preguntas. Tenemos un apartado dentro de la misma aplicación del webinar en la cual podrán hacer todas las preguntas. Las tomaremos en orden cronológico. Posterior a la plática, le estaremos dando seguimiento a las mismas y las que se queden en el tintero después se contestarán vía correo. Le cedo el control para que pueda hacer su presentación, ingeniero. Muchísimas gracias, Daniel. Ahí estamos viendo la parte de conclusiones, ingeniero. Ok. ¿Ahora se ve bien? Sí, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Adelante. Vamos a tomar aquí un puntero rápidamente. Y pues bueno, vamos a presentar el día de hoy los resultados de un ensayo de investigación que tuvo por título Efecto del Presan FY sobre la pigmentación, sobre la salud intestinal y el desempeño en pollo de engorda. Este ensayo consideró 2.700 pollos machos de la línea ROS 308. El ensayo tuvo una duración de 46 días, aunque algunas evaluaciones se realizaron a los 43 días. En este diseño experimental consideramos 6 tratamientos, 9 repeticiones por cada tratamiento y teníamos alojadas 50 aves por cada corral con una densidad de 11 pollos por metro cuadrado. Utilizamos 3 fases de alimentación. Las dietas fueron elaboradas a base de maíz amarillo y pasta de soya. Estas dietas se estuvieron ofreciendo a los pollos de 0 a 10 días, la segunda fase de 11 a 28 días y la tercera fase de 29 días a 46 días. Se desarrolló en la granja experimental de Indepesa, está ubicada en Tarímbaro, Michoacán. Es la granja experimental que coordina el doctor José Arce y el doctor Ernesto Ávila, así como el doctor López Cuello. Y pues bueno, en este cuadro vamos a observar nuestro cuadro de tratamientos, donde podemos ver que tenemos un control negativo y el tratamiento con Presan FY. Tuvimos un arreglo factorial de 3 factores por 2, de 3 por 2. Entonces siempre vamos a ver el control negativo y los tratamientos con Presan FY. Y el otro factor fueron 3 niveles de pigmentación con 60, 85 y 110 partes por millón. Las dosis de Presan que utilizamos fue 1.5 kilos en la primera fase
de inicio y 1 kilo en las fases de crecimiento y final. Bien, pues vamos a ir entrando un poquito ya en materia. Solamente comentarles que para elaborar estas dietas utilizamos el concepto de NutriOp, que quiere decir nutrición de precisión. Utilizamos las recomendaciones de Trau Nutrition para los requerimientos nutricionales de la línea ROS 308. Tomamos la dedicación de analizar por vía NIR los principales ingredientes como el maíz y la pasta de soya, y de esa manera pues ajustamos las dietas para obtener el perfil que nosotros deseábamos ofrecer. En esta primera gráfica vamos a ver el resultado que tuvo Presan FY sobre la pigmentación in vivo del pollo de engorda al día 43. La barra gris representa los resultados que obtuvimos del control negativo, y la barra en color rosa representa los resultados que obtuvimos con Presan FY. Quiere decir que aquí estamos haciendo un análisis general de cuál es el efecto que tuvo la adición de Presan sobre la pigmentación, independientemente del nivel de pigmentación que estemos utilizando. Quiere decir que cada una de estas barras agrupa los 3 niveles de pigmentación: el de 60, el de 85 y el de 110. En el caso de la barra gris es sin Presan, y en el caso de la barra rosa, los 3 tratamientos con Presan. Lo importante de mencionar esto es que cada una de estas barras, en lugar de representar solamente 9 repeticiones, está representando 27 repeticiones. Tenemos 27 repeticiones, quiere decir que esto es el promedio general que obtuvimos de pigmentación de los 3 niveles de pigmentación, y queríamos comparar si en el valor promedio general encontramos una diferencia estadística. Y pues en la parte de aquí arriba mencionamos cuál es el valor de la probabilidad, lo cual también es importante resaltarlo. Tenemos una probabilidad menor a 0.001, lo cual significa que encontramos diferencias altamente significativas. Por eso es que se asignan estas letras en cada una de las barras para diferenciarlas. Y pues bueno, en los tratamientos de control negativo encontramos 16.51 deltas de amarillamiento, y en los tratamientos con Presan mejoró a 17.84. Esto representa una mejora de 8.1% en la pigmentación de la piel. En esta otra gráfica igualmente estamos analizando 27 repeticiones, lo cual tiene un poder estadístico muy importante. Y mejoró la pigmentación de 17.66 en los tratamientos sin Presan a 20.58 el promedio general en los tratamientos que incluían Presan. Esta mejora representa 16.5% en el amarillamiento de la piel. La siguiente diapositiva vamos a ver ahora de manera diferente organizadas estas barras, justamente como vimos el cuadro de los tratamientos al principio. Ahora agrupamos por el nivel de pigmentación de 60, en segundo lugar los de 85 y en tercer lugar los de 110 partes por millón de santofilas. Cuando comparamos el nivel bajo de pigmentación, en el control negativo obtuvimos 13.86 deltas de amarillamiento, y al adicionar Presan mejoró a 15.36 deltas. Cuando comparamos qué pasa en el nivel de pigmentación medio de 85 partes por millón, obtuvimos 16.53 deltas en el control negativo con 85 partes por millón de santofilas, y mejoró a 18.57 deltas de amarillamiento con la inclusión de Presan. Cuando comparamos las barras con el nivel más alto de pigmentación, no encontramos diferencias estadísticas.
Este análisis nos indica que seguramente alcanzamos un nivel de saturación al día 43 con estos niveles de pigmentación. Cabe mencionar que en todos los tratamientos se incluyeron 3 partes por millón de cantaxantina para poder lograr un tono de pigmentación acorde a lo que demanda el mercado mexicano. Sabemos que en algunas ocasiones se utiliza un nivel más alto de cantaxantina que esto, pero teníamos la intención de cuidar de no llegar justamente a esto que es el punto de saturación. Pero bien, cuando hacemos un análisis detallado el día 43, podemos analizar que utilizar un nivel alto como 110 partes por millón de santofilas y luego compararlo con un nivel medio de 85 partes por millón utilizando Presan, vemos que no hay una diferencia estadística, se comportan estadísticamente iguales. Esto sugiere que no habría una diferencia importante que fuera perceptible al ojo humano. Y bueno, esto nos indica que pudiéramos nosotros tomar la decisión de reducir los niveles de pigmentación en unas 25 partes por millón de santofilas. Cuando comparamos la barra de nivel medio sin Presan y el nivel bajo con Presan, de igual manera vemos que hay diferencias numéricas nuevamente, pero no hay diferencias estadísticas. Esto corrobora que en cualquiera de los casos pudiéramos disminuir 25 partes por millón de santofilas. En la siguiente diapositiva vemos la misma presentación, la misma dinámica de las barras, pero con la evaluación de pigmentos sobre la piel del pollo de engorda al día 46. Nuevamente en la parte superior se muestra el valor de la probabilidad, que también nos indica diferencias altamente significativas. Y vemos en el nivel bajo de pigmentación con 60 partes por millón, obtuvimos 16.17 deltas de amarillamiento y cuando adicionamos Presan mejoramos a 19.86. En el nivel medio mejoramos de 16.98 deltas a 19.56 unidades de amarillamiento. Cuando vemos las barras del nivel alto de pigmentación, sin Presan obtuvimos 19.83. Seguimos en un nivel de saturación muy similar a lo que veíamos al día 43, quiere decir que no hubo una gran diferencia, pero con Presan ahora sí logró diferenciarse y mejoró hasta 22.32 unidades de amarillamiento. Aquí es importante mencionar, voy a regresar a una diapositiva, mencionar que estas diferencias que observamos, para lograrlas, consideramos nosotros que hubo varios retos que se consideraron desde un inicio en el diseño de este ensayo. Estos retos iban encaminados precisamente a tratar de obtener un mayor reto para ver el desempeño del Presan. Esto se refiere a que en el ensayo se utilizaron pollos solamente machos y esto es un reto porque las hembras pigmentan más que los machos si los comparamos a la misma edad. Esto es debido a que las hembras tienen una mejor habilidad que los machos para depositar grasa. Un segundo reto fue que consideramos una restricción de consumo de alimento de un 10%. Para esto teníamos nosotros un tratamiento, un corral con 50 aves, a los cuales se les medía el consumo voluntario de alimento todos los días. Y a partir de ese consumo voluntario, se hacía una restricción para el día siguiente al resto de las aves, es decir, a todos los tratamientos. Esto representa un reto porque significa un límite en el consumo de alimento y por lo tanto también un límite en el consumo de pigmento.
En este ensayo de investigación se desarrolló sin usar antibióticos promotores del crecimiento. El efecto de los antibióticos promotores del crecimiento pues es controlar las poblaciones bacterianas dentro del intestino. En este caso, en ninguno de los tratamientos consideramos la inclusión de ningún antibiótico. Para el control de las coccidias, en este ensayo de investigación solo se utilizó vacuna de coccidia viva. Las dietas fueron libres totalmente de coccidiostatos químicos o ionóforos. Sabemos que lo más común en México es incluir algún tipo de coccidiostatos en el alimento, lo cual pues garantiza o da una mayor seguridad sobre el control de las poblaciones de coccidias. Estas, pues como ustedes saben, hay algunas cepas que tienen un alto impacto sobre el nivel de pigmentación. En este caso decidimos desarrollarlo así para que se presentara un mayor reto. Quiere decir que si consideramos todos estos retos y los tratamos de comparar con lo que pasa en la vida real en condiciones de campo, pues seguramente podemos obtener valores más altos que los que presentamos aquí de pigmentación, porque en condiciones de campo pues siempre existe la población de hembras que va a venir a contribuir a elevar estos resultados de pigmentación. Desde luego, pues si las condiciones de altura sobre el nivel del mar lo permiten, si las condiciones ambientales lo permiten, pues no es necesario hacer una restricción de consumo de alimento, lo cual implicaría poder tener un mayor consumo de alimento medido en miligramos de consumo de pigmento por cada pollo alimentado. Desde luego también el nivel de cantaxantina, el pigmento rojo, pues si vamos a condiciones de campo, podemos nosotros esperar o podemos controlar un nivel más alto que desde luego nos daría valores más altos de pigmentación. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre esta gráfica que tenemos en la pantalla, que es el efecto del nivel de xantofilas sobre el peso vivo al día 46. Aquí podemos observar el valor de la probabilidad que fue de menor a 0.05, lo cual indica solamente diferencias estadísticas. Quiere decir que cada una de estas barras agrupa 18 repeticiones. Están agrupados aquellos tratamientos que tenían Presan y los que no tenían Presan. Solamente queremos ver el efecto sobre el peso por el nivel de pigmentación, ya sea bajo, con 60 partes por millón, de 85 partes por millón, un nivel medio, o un nivel alto con 110. Y vemos que el peso corporal con 60 partes por millón fue de 3 kilos 430 gramos, con el nivel medio incrementó a 3 kilos 460 gramos, y cuando seguimos subiendo el nivel de pigmentación, nosotros encontramos en este ensayo, bajo estas condiciones, que el peso regresó a 3 kilos 430 gramos. Esto sugiere que quizás el mejor nivel de pigmentación que podemos utilizar sería 85 partes por millón. Desde luego hemos buscado otros estudios tratando de ver qué es lo que reportan. No se habían evaluado bajo estas condiciones, y en los intervalos que se han estudiado, pues no se ha mostrado, no se ha encontrado una diferencia estadística o un efecto sobre el peso. Desde luego consideramos que es necesario seguir haciendo investigación al respecto para poder confirmar esta situación. Por lo tanto, pues mostrar una diferencia estadística con 18 repeticiones nos pareció algo interesante. En este cuadro vamos a observar los datos de desempeño zootécnico de los pollos de engorda por efecto de la presencia o ausencia de Presan al día 46. Nosotros recordemos que utilizamos una restricción de consumo de alimento, y lo cual para nosotros era importante para que las diferencias que se mostraran, si es que se presentaban estas diferencias en pigmentación, pues no estuvieran influenciadas porque unos tratamientos consumieron más alimento
y por lo tanto más pigmento que otros. Entonces el peso corporal fue prácticamente igual, no encontramos diferencias estadísticas. El consumo de alimento, desde luego con la restricción, pues fue muy parecido. Tampoco hay diferencias estadísticas. No encontramos diferencias estadísticas en la conversión alimenticia. La mortalidad acumulada fue ligeramente elevada, alrededor del 10%. No hubo diferencias estadísticas entre tratamientos, fue igual para todos. Desde luego, por recomendación del director de la granja experimental, quien nos había anticipado que la zona era muy propensa al desarrollo de ascitis, porque está a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar la granja, pues él se dio a la tarea de evaluar cada una de las aves que resultaban de la mortalidad y llevar un conteo de mortalidad por ascitis. Y pues bueno, fue exactamente igual para todos los tratamientos. Y también se evaluaron lesiones en el cojinete plantar y tampoco hubo una diferencia estadística. En realidad, las aves durante todo el ensayo mostraron una muy buena salud en todos los sentidos. Fueron aves muy saludables. En la parte de abajo nosotros estamos poniendo el estándar que marca la línea ROS 308, la versión de 2019. Que nos indica que para la edad de 46 días los pollos machos deben tener un peso de 3 kilos 568. El consumo de alimento debe ser de 5 kilos 965 gramos y la conversión alimenticia de 1 kilo 672. Y bueno, comparado con estos resultados, vemos que el peso fue menor, probablemente se debe a la restricción alimenticia. El consumo también fue menor que lo que marca el manual. Y algo bueno es que la conversión alimenticia también fue menor. En el siguiente cuadro vamos a ver los resultados zootécnicos para los pollos que tuvimos con alimentación a libre acceso. Solamente presentamos el peso vivo, el consumo de alimento y la conversión alimenticia, y comparado nuevamente con los estándares que marca el manual de la línea ROS, vemos que el peso es superior. Se alcanzó un peso promedio de 3 kilos 720 gramos. El consumo de alimento fue menor que lo que marca el manual y la conversión alimenticia fue menor también, lo cual es importante mencionarlo porque Presan FY es un producto que ha sido desarrollado para mejorar la integridad intestinal de las aves. Tenemos muchos otros estudios que se han hecho en otros países, conducidos también por Trau Nutrition. Y bueno, se ha demostrado que la adición de Presan mejora el peso corporal y mejora la conversión alimenticia, debido pues justamente a mejorar la integridad intestinal. Lo que nosotros tratábamos de hacer con este ensayo es poder validar estos resultados bajo condiciones de producción que tenemos en México, y pues desde luego poniendo mucho enfoque en ver qué pasa si mejoras la integridad intestinal de las aves, qué efecto tiene sobre la pigmentación, que recordemos que pues México tiene esa particularidad de que en México pues la mayor parte del pollo que se vende, se produce y se comercializa pues tiene un nivel pues alto de pigmentación, dependiendo de la zona también que estemos hablando, se pueden manejar diferentes niveles de pigmentación, pero comparado con otros países, pues la mayoría de los países usan la producción de pollo sin pigmento, es pollo blanco. Aquí en México tiene una gran importancia porque incluso hemos sabido de casos, de situaciones en las cuales si el pigmento no es correcto o tiene algunas fallas en la pigmentación, lo que se conoce como pollo rayado, pues puede tener repercusiones en cuanto al precio de venta. Quiere decir que hay un castigo porque los niveles de pigmentación no sean los que demanda el mercado. Entonces, lo que hemos presentado hasta ahorita de resultados de mejora en pigmentación con el uso de Presan y lo que tenemos ya avalado en otros estudios, eh,
de mejorar el peso corporal y la conversión alimenticia. Lo demostramos presentando los resultados de morfología duodenal por efecto de la presencia o ausencia de Presan FY en pollos de engorda al día 43. Quiere decir que nosotros evaluamos la longitud de las vellosidades intestinales, el diámetro de las vellosidades intestinales, la profundidad de la cripta y hicimos un conteo del número de vellosidades por milímetro cuadrado en el duodeno. Utilizando esta fórmula de abajo, que es longitud por diámetro por pi, es realmente la fórmula en cómo se calcula, es la fórmula como se calcula el área de un cilindro. Pues nosotros al multiplicarlo por el número de vellosidades y luego dividirlo entre la superficie, que es 1 milímetro cuadrado, sería 1.000.000 de micras, pues tenemos el área de absorción. Y al hacer un análisis estadístico lo pudimos comparar. Lo que encontramos fue que al adicionar Presan hay una mejora que es altamente significativa. Estadísticamente es altamente significativa esta diferencia en la longitud de las vellosidades. Y también para el diámetro de las vellosidades quiere decir que se mejora el ancho de las vellosidades. Al adicionar Presan, pues estamos teniendo vellosidades más sanas que son más largas y más anchas. En la profundidad de la cripta no encontramos diferencias estadísticas y en el número de vellosidades por milímetro cuadrado tampoco hay una diferencia estadística. Quiere decir que con la adición de Presan no estamos logrando que haya un mayor número de vellosidades intestinales, pero sí que son mucho más saludables, son más largas, más anchas, y esto nos lleva a tener una mayor área de absorción, en donde también encontramos diferencias estadísticamente altamente significativas, con lo cual pues queda demostrado por qué al adicionar Presan podemos tener mejores valores de pigmentación. Y esto es porque el pigmento pues en general son moléculas bastante grandes que tienen que combinarse con micelas de grasa para poderse absorber y luego depositarse en la piel de los pollos, y para esto pues se requiere que las vellosidades intestinales, la integridad intestinal esté lo mejor posible. Y desde luego el pigmento pues por muchos años se ha demostrado que es una medición indirecta de la salud intestinal de las aves. Si los pollos pigmentan bien, quiere decir que la salud intestinal es buena y por lo tanto también esperamos que haya una mejor absorción de nutrientes y pues de ahí se deriva que hay mejores resultados para ganancia de peso y para conversión alimenticia. Bien, pues aquí nada más mostrarles algunas fotografías que se tomaron al microscopio de cómo se hizo esta evaluación de la morfología intestinal en el duodeno. Desde luego este es un corte transversal donde podemos evaluar la longitud y el ancho de las vellosidades, así como la profundidad de las criptas. Estas fotografías tomadas al microscopio se digitalizan y con la ayuda de algunos software especializados podemos nosotros medir las distancias en micrones. Y aquí pues simplemente hacíamos un cuadrado con 1 milímetro cuadrado de superficie y contábamos cuántas vellosidades intestinales había en esa superficie. Las conclusiones para este ensayo, pues, es que Presan FY mejora significativamente la pigmentación amarilla en pollo vivo en 8.1 y 16.5%, comparado con el tratamiento control negativo al día 43 y al día 46 respectivamente. Una segunda conclusión es que Presan FY mejora el área de absorción intestinal en 11%, debido al aumento significativo en la longitud y el diámetro de las vellosidades intestinales. La tercera conclusión es que la pigmentación de la piel del pollo en el tratamiento Presan FY más 85 partes por millón fue similar al control negativo
más 110 partes por millón al día 43 y al día 46, lo cual sugiere que podemos hacer una reducción del nivel de pigmentación de 25 partes por millón, adicionar Presan y obtener los mismos resultados de pigmentación. El peso vivo final fue significativamente mejor al adicionar 85 partes por millón de xantofilas, comparado con 60 y con 110 partes por millón. Esto es lo que tenemos para presentarles. Les agradezco mucho su atención y voy a dejar nuevamente el control a nuestro compañero Daniel Fonseca. Muchas gracias por su plática, ingeniero. Tenemos 3 preguntas por parte de Eric Alonso García. La primera nos dice que ¿por qué podría suceder que niveles altos de pigmentante bajan el peso vivo? Bueno, esto nosotros consideramos que puede haber una competencia por la absorción de ciertos nutrientes. Al tener una saturación de pigmentos, desde luego mejoras, logras incrementar los niveles de pigmentación de la piel, pero puede ser que se estén quedando sin absorber otros nutrientes, ¿no? En este caso pudiera haber yo sugiero que habría que hacer más investigación sobre cómo se afecta la absorción de las grasas, que desde luego tendría una repercusión en el nivel de energía y esto tendría un impacto directo sobre el peso corporal. Perfecto, ingeniero. Seguido, Presan FY, ¿se podría decir que actúa como un prebiótico? No, Presan FY no es un prebiótico, es una combinación sinérgica de de compuestos fenólicos, de butiratos de sodio y de calcio, de ácidos grasos de cadena media y pues bueno, esta combinación sinérgica hace que se desarrollen mucho mejor las vellosidades intestinales. Desde luego hay un efecto sobre el control de las bacterias también, pero al incluir también ácidos orgánicos en esta composición, pues logramos que no haya resistencia de las bacterias y se logre un mejor control de estas poblaciones bacterianas. Quiere decir que estamos de alguna manera incidiendo sobre las bacterias patógenas y estamos permitiendo que se desarrollen las bacterias benéficas dentro del intestino. Quiere decir que en realidad estamos teniendo una mejor población bacteriana, una población bacteriana más saludable dentro de las aves. Y caso contrario con los promotores de crecimiento que son de origen antibiótico, pues bueno, estos no son selectivos y destruyen pues todas las bacterias que encuentran a su paso. Cuando eliminamos las bacterias en el tracto gastrointestinal, pues queda disponible todo ese espacio para ser colonizado nuevamente y va a depender de qué bacterias haya en el ambiente, si son benéficas o patógenas, para que se esté dando esta competencia para establecerse dentro del intestino. Ok, y por último, ¿y Presan FY actuaría en sinergismo con otros aditivos como acidificantes probióticos? Consideramos que sí, puede hacer una muy buena sinergia con probióticos y prebióticos y pues solamente mencionar que es importante conocer la composición de los aditivos que estemos utilizando pues para no duplicar el efecto, ¿no? Es decir, que si tuviéramos, por ejemplo, la adición de butiratos de sodio o de calcio en otros aditivos, pues se estaría duplicando con las funciones del Presan, entonces no sería necesario seguir incrementando esa cantidad de butiratos de sodio, por ejemplo, ¿no? Pero si adicionamos un probiótico a base de lactobacilos, por ejemplo, o paredes de levaduras, pues seguramente tienen otras funciones, actúan de otra forma y pudiéramos esperar un efecto de sinergia. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias por tu ponencia, muy interesante. Igual tenemos los datos en pantalla del ingeniero por si alguien tiene alguna otra pregunta que se le haya quedado, puede contactarle con mucho gusto. Seguimos con la siguiente, nos despedimos del ingeniero.
Y seguimos con la siguiente ponencia que corre por parte del médico Guillermo Soto. Y bueno, les presento al al médico Guillermo Soto. Él es egresado de la carrera de médico veterinario zootecnista por parte de la Universidad de Guadalajara. Tiene una especialidad en producción de aves por la UNAM y actualmente se desempeña como consultor técnico en aves para Trau Nutrition México desde el año 2007. Médico, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días a todo nuestro auditorio. Y les voy a pasar la siguiente plática, que son las principales enfermedades de las aves, sus lesiones a la necropsia y su relación con la calidad intestinal. Tengo algo de problemas. Sí, igual si busca, ahí está ya. Si no puede cambiar la diapositiva, puede salir de la presentación y volver a entrar. Bueno, durante la producción de las aves, llámese engorda, hay muchos estrés en las aves. Los estrés se manifiestan desde temperatura, ventilaciones, manejos, enfermedades bacterianas, enfermedades virales, calidad del alimento, calidad del agua. Pero en esta presentación me voy a enfocar nada más a 2 puntos, lo que son bacterias y virus. Y vamos a hacer una revisión bibliográfica de 2 problemas virales que nos han causado muchos problemas en la productividad y en la economía, ¿sí? De las parvadas, de las empresas. Por eso me enfoco en esta revisión bibliográfica. Y en esta revisión bibliográfica se ponen fotos de casos clínicos verdaderos. Empezamos con la enfermedad de Newcastle, que es una enfermedad transmitida por virus, un paramyxovirus. La transmisión es por contacto directo por las secreciones del ave infectada. La incubación es relativamente corta, 6 días. Vamos a ver signos de tipo respiratorio, jadeo, tos. También vamos a ver problemas nerviosos. Las lesiones a la necropsia son hemorragias en proventrículo y úlceras botonosas. Las hemorragias en proventrículo consideramos que era un signo patognomónico del Newcastle hasta que apareció influenza, entonces ya se dejó de ver como un signo patognomónico. El diagnóstico prácticamente se puede hacer por la sintomatología clínica. Nos podemos apoyar de laboratorio por aislamiento viral o por serología. Aquí estamos viendo las hemorragias en proventrículo de un animal infectado con Newcastle, y la severidad de esto puede variar también por la severidad del virus que está afectando al ave. Aquí vemos otra hemorragia en proventrículo más severo. Lo que vemos aquí son úlceras botonosas en el intestino y viene siendo placa de Peyer. El virus ataca a la placa de Peyer, es placa de Peyer necrótica en pocas palabras, y así es como se ve, como si fuera una úlcera botonosa, lo que le llamamos. Vamos a tener sintomatología nerviosa, desde animales que están moviendo la cabeza, a animales que se tuercen el pescuezo, animales que se desplazan hacia atrás. En la gallina ligera vamos a ver también que se ve afectado el oviducto y vamos a ver este tipo de deformaciones del huevo. Esta es una deformación clásica del huevo por Newcastle. El oviducto se ve afectado y los animales que tienen este tipo de lesiones generalmente, por lo general no se recuperan, van a seguir teniendo este tipo de deformidad en el huevo durante toda su vida productiva. El control y tratamiento viene siendo vacunas, medicación sintomática, ya que no hay una medicación exclusiva o enfocada en Newcastle, la medicación va a ser sintomática.
Entonces, el control va a ser prácticamente las vacunas. La mortalidad en pollo puede ser hasta en un 50%. En la gallina se manifiesta más que la mortalidad, puede haber mortalidad, pero se manifiesta más en una caída de postura de hasta un 80%. La siguiente enfermedad viene siendo influenza aviar. Es producida por un ortomyxovirus. La transmisión es muy similar a la de Newcastle. Es a través de las secreciones del ave infectada. La incubación también es muy similar al Newcastle, 7 días. Y los signos también son signos respiratorios. Tos, catarro. Este virus nos produce hemorragias. Aquí vemos algo del tampón gaseoso que se produce en animales infectados con Newcastle, con influenza. Es el tampón gaseoso típico que podemos ver. Como les decía, es una enfermedad que produce hemorragias y en el ave vamos a ver este tipo de hemorragias en tarsos, que vienen siendo estos moretones, que son tarsos hemorrágicos. Estas lesiones que les voy a presentar fueron tomadas cuando nos dio influenza en el 2012 por H7. Y es una influenza que nos da totalmente lesiones hemorrágicas. Aquí vemos hemorragias en mesenterio. Aquí también vemos hemorragias en mesenterio. También puede presentar hemorragias en proventrículo, por eso les decía que ya Newcastle ya no es una lesión patognomónica del Newcastle. También influenza H7 la puede presentar. También vemos óvulos hemorrágicos como este. Aquí presenta nomás un nódulo hemorrágico con punto necrótico. Y puede variar su grado de severidad también dependiendo del grado de severidad del virus. Aquí vemos otros óvulos totalmente hemorrágicos. Un ave infectada con influenza H7. Y esta es la deformación típica que vemos en el huevo. Al igual que el Newcastle, es una deformación típica que nos ocasiona la influenza. Y el ave infectada también se ve comprometido su oviducto. Y las aves que ponen este tipo de huevo, por lo general, aunque se recuperen, lo van a seguir poniendo en esta forma. Aquí vemos también lo que viene siendo tapones en la bifurcación de la tráquea y lo que viene siendo algo patognomónico, signos patognomónicos, son puntos necróticos en el vaso, como este puntillo blanco, y hemorragias petequiales en la grasa coronaria. Es lo que vamos a ver con la influenza, sobre todo la H7. Y les recuerdo, estas son imágenes tomadas del 2012. La mortalidad en pollo y en la gallina puede ser hasta en un 100%. La caída de postura también es un 100% de caída de postura. El control y tratamiento lo vemos otra vez igual, vacunación. El tratamiento sintomático, ya que no hay ningún tratamiento específico para la influenza. Entonces el control también se lo dejamos para la vacunación. Y aquí a lo mejor muchos de ustedes pueden estar pensando, Trouw Nutrition tiene productos que nos ayuden a problemas virales como influenza, Newcastle. Y sí quiero ser muy claro, no. Trouw Nutrition no tiene productos para el control o el tratamiento de enfermedades virales como son esta Newcastle, influenza. Lo que sí tiene son productos que nos van a ayudar a una mejora en el sistema inmune del ave y para evitar las infecciones bacterianas secundarias. ¿Y cómo sería esto? Esto ya lo sabemos, solamente que creo que lo hemos pasado por alto muchas veces. No le damos la importancia que tiene que ser. Y vemos al intestino, al tubo digestivo, como esa parte donde se absorben los nutrientes del alimento. Pero se nos olvida o no le damos la importancia que se requiere, que también tiene una función inmunológica específica. El intestino del ave tiene una
función inmunológica, y eso muchas veces se nos olvida. Entonces, cuando nosotros vemos también este tipo de problemas bacterianos, contaminación por colis, que no las controlamos y terminamos en estas contaminaciones de crónicas respiratorias. En articulaciones podemos tener problemas de estafilococos, problemas bacterianos. En pocas palabras, problemas sistémicos bacterianos. La vía de entrada muchas veces es vía intestinal de este tipo de problemas. ¿Por qué? Cuando el intestino, por cualquier causa, llámese micotoxinas, llámese bacterias, pierde su calidad intestinal, las bacterias, las micotoxinas, por ahí entran a torrente sanguíneo. Todas las disbacteriosis, todos los problemas que nos ocasionen una inflamación del intestino, es casi seguro que por ahí van a entrar micotoxinas y van a entrar bacterias a torrente sanguíneo. ¿Cómo? Aquí vemos un ejemplo. Sabemos que las micotoxinas son responsables de la inmunodepresión en las aves. De las más estudiadas, no quiere decir que sean las únicas que producen inmunodepresión, pero de las más estudiadas, cómo produce la inmunodepresión, me voy a enfocar a la aflatoxina. La aflatoxina, cuando entra del intestino al torrente circulatorio, provoca una falla en la replicación del DNA y rRNA de los linfocitos B y los linfocitos T del ave, y es como produce una inmunodepresión. ¿Sí? Pero ¿cómo va a entrar a torrente sanguíneo estas bacterias o estas micotoxinas? En el intestino, las células son los enterocitos. Entonces, entre enterocito y enterocito hay una división que por lo general cuando el intestino está sano, está cerrada. Pero cuando el intestino se inflama, esa unión se abre. Y cuando se abre esa unión, por ahí es por donde pasan las micotoxinas y las bacterias a torrente sanguíneo. ¿Sí? Nosotros muchas veces nomás vemos la punta del iceberg. ¿Qué es lo que quiere decir? Esta es una gráfica. Aquí estamos viendo, este es de pollo de engorda. Estamos viendo las semanas de engorda del pollo. Y aquí estamos viendo los gramos de consumo de alimento. En la parte amarilla vemos lo que de su consumo, lo que el ave destina para crecimiento, y en la parte oscura lo que el ave destina para mantenimiento. De tal manera que conforme va avanzando de la edad, va destinando menos a crecimiento y más a mantenimiento. Esa es una forma natural. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a tener problemas a nivel intestinal, problemas sistémicos, problemas virales? Si son tardíos estos problemas, el ave, aquí lo rojo, es lo que el ave va a empezar a destinar de eso que está consumiendo para la respuesta inmune. Entonces, cada vez que el ave va acumulando más edad, va destinando más para la respuesta inmune, y eso nos va a impactar productivamente. ¿Qué pasa también cuando este problema es un problema desde el inicio del pollo? Pues que va a destinar cada vez más recursos del alimento para la respuesta inmunológica. ¿Sí? Entonces, por eso vemos que el ave no crece, que el ave no pone, y nos va a afectar productivamente. Se mide el impacto económico de un problema de enteritis con coccidia, donde nos dice este estudio que puede haber hasta 12 centavos de dólar por kilo producido de impacto económico. Entonces aquí ya le estamos dando una connotación de dinero, de ese impacto económico que nos está causando un problema intestinal. Pero nomás le estamos dando a la cuestión productiva. No le estamos dando un impacto económico al sistema inmune que se está afectando del ave o a las infecciones bacterianas secundarias. Entonces, también nos afecta. Si tuviéramos un intestino sano, tendríamos un sistema inmune mejor,
no tendríamos infecciones bacterianas secundarias. Entonces, los productos que tenemos, no tenemos evidencia de que tengan efectos viricidas, pero al tener una mejor integridad intestinal, sí podemos disminuir la contaminación por agentes secundarios bacterianos y podríamos, en proceso de vacunación, incrementar títulos de anticuerpos. ¿Sí? Esto solamente con tener una buena calidad intestinal. Estos son ejemplos ya en gallina de postura ligera de algunos de nuestros productos. Aquí vemos la edad de producción. Aquí vemos la curva de producción de huevo. A esta empresa se le sugirió poner un producto como Toxo XL. ¿Y qué es el Toxo XL? El Toxo XL es un esmectita que va enfocada a la absorción de micotoxinas. También tiene biopolímeros de glucosa que están enfocadas a que nos ayude a que no se inflame el enterocito, y está adicionado con betaglucanos que nos ayuda al sistema inmune. Si nosotros ponemos este producto desde que llega la pollita hasta las 30 semanas de edad, ¿y por qué en este lapso de tiempo? Porque durante toda la crianza hasta que llega el pico de postura. Posteriormente se puede cambiar por un Toxo MX. El Toxo MX es simplemente una esmectita de calcio que nos ayuda únicamente al control, a la absorción de micotoxinas. Si este programa se coadyuva con un producto tenemos que se llama Celco PH, y el Celco PH son ácidos orgánicos de cadena corta enfocadas al control de bacterianos gram negativos. Esto nos va a ayudar para que el animal tenga desarrollado completamente el sistema inmune, que el sistema inmune no esté comprometido, para que pueda responder ante los desafíos virales mejor, y vas a tener una disminución en la infección secundarias bacterianas. Otro ejemplo es igual en gallina. En esta empresa los animales llegaban con problemas bacterianos gram positivos, gram negativos desde su llegada. Entonces se les sugirió la adición de Selacid Green Grow. El Selacid Green Grow viene siendo ácidos orgánicos de cadena corta y media enfocados al control bacteriano gram positivos y gram negativos. Con esto, el problema que ellos tenían bacteriano se eliminó, teniendo una buena calidad intestinal. Estos son los productos que mencioné, son algunos de los productos que mencioné. Tenemos aquí toda la gama de productos que tenemos para la calidad intestinal, de los cuales yo mencioné nada más el Toxo MX, el Toxo XL, Selacid Green Grow. Ya el ingeniero había mencionado el Presan, pero tenemos toda una gama de productos que estos productos no tenemos un programa establecido para el uso de estos productos, sino que cada programa se hace de acuerdo a la problemática de la empresa o a la problemática de la granja. Entonces, como conclusiones, debemos de dejar de ver al intestino de las aves como el órgano que absorbe los nutrientes del alimento, y tenemos que empezar a ver al intestino como la superficie de interacción entre el medio ambiente externo y el ave. Si nosotros empezamos a ver esto, o empezamos a que nos salga el 20, que es una interacción entre el medio externo y el ave, le vamos a dar la connotación que tiene el intestino, vamos a cuidar su calidad intestinal y vamos a tener una mejora en el sistema inmune del ave, y vamos a disminuir las infecciones secundarias bacterianas ante los problemas. Muchas gracias. Se me trabó Daniel, ya no quiso seguir. No se preocupe, doctor. Igual si quiere podemos darle escape para salir de la presentación y poner la última lámina donde están sus datos. Sí. En este caso, no quiere, ¿verdad? No quiere, ni el Skype.
bueno, por lo menos terminé, porque de aquí ya seguía la lámina donde vienen mis datos de contacto. Entonces, te cedo el mismo para que haya ya las preguntas. Perfecto, doctor. Para esta plática no tuvimos ninguna pregunta por parte de la audiencia. Entonces daremos por terminado este webinar. Agradecemos su asistencia y su presencia en este webinar. Y si tiene alguna duda con respecto a la presentación del médico Guillermo, su correo es guillermo.soto.watanabe con W @traunutrition.com. Pueden hacerle llegar sus dudas, consultas o cualquier comentario acerca de su presentación o cuestiones adicionales. Con gusto le responderá. Les agradecemos su participación y nos vemos en un siguiente webinar. Muchas gracias a los ponentes y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.